Tenemos que ir al ámbito internacional y por supuesto que la guerra continúa, lamentablemente hablamos de la guerra en Ucrania. Ya se cumple un mes, Felicitas. ¿Cuál es el cuadro de situación en este momento? Sí, así es. Un mes desde esa fecha, desde esa madrugada en la que Vladimir Putin anunció, en palabras de él, una operación militar que, bueno, se convirtió en una guerra que ya lleva o ya se cumple un mes. ¿Cuáles son las consecuencias hasta este momento? Bueno, lo que podemos ver es que ya 3,6 millones de ucranianos y ucranianas que se fueron del país. Este número aumenta a 10 millones de desplazados en su totalidad, si contamos también, digamos, que se desplazan justamente por el país, ¿no? Ahí estamos viendo. Más de 12 millones. La guerra en números sería esto, Exactamente. Leticia. La verdad que es muchísima La gente. guerra en números y depende de quién, porque también hay que decir, ¿no?, esta frase un poco trillada, pero que es muy real, que la primera víctima es la verdad en una guerra. Bueno, más de 12 millones de ucranianos y ucranianas que están sin los servicios básicos. Estamos hablando de falta de agua, de electricidad, entre otros. Como te mencionaba, más de 3,6 millones de refugiados. Y después, lo que tiene que ver con los civiles muertos. Esto según datos de Naciones Unidas. El número es 977 civiles que fallecieron, murieron, fueron asesinados en este mes, de los cuales al menos 80 son niños y niñas. Y estas son las cifras que más duelen, ¿no, Felicitas? Estamos hablando de gente inocente y de niños. Exactamente. De hecho, esta cifra de niños y niñas, si tomamos los datos del gobierno ucraniano, es aún mayor, más de 100. En el caso de los soldados muertos, también los números difieren muchísimo. El gobierno ucraniano sostiene que asesinaron ya a más de 15.000 soldados rusos. Una cifra que... 15.000 soldados rusos y 1.300 ucranianos. Una cifra que desde el gobierno ruso en los primeros días de marzo habían contabilizado en 498. O sea, menos de 500 soldados muertos. ¿Qué dijeron después desde Rusia? Porque ya no informaron, no hay más datos, digamos, oficiales sobre estos números. Bueno, el propio portavoz del gobierno ruso dijo que no van a continuar informando acerca de estos números. Por eso, como te mencionaba, son datos que hay que tomar un poco con cuidado. De hecho, también incluso en lo de los civiles muertos, y porque, por ejemplo, si vemos ciudades como Mariupol, donde desde el gobierno ucraniano denuncian directamente que es una ciudad que está completamente sitiada y que no pueden saber, por ejemplo, cuántos muertos hay en esa región. Es decir, que son números que hay que tomar con mucho cuidado, pero por supuesto, más allá de los números, sabemos que es una situación tremenda para millones de ucranianos y ucranianas que se tienen que ir o que, bueno, finalmente fallecen, como estábamos mencionando. Y brevemente, Diana, decir que a un mes del ataque ruso no se pudo acordar, si bien hubo momentos en los que se generó cierta esperanza, no se llegó a una negociación entre Rusia y Ucrania. Y lo que estamos viendo en este preciso momento es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Europa. Se reunió hoy en una cumbre con los 30 miembros de la OTAN. ¿Para qué o qué dijeron? Bueno, al menos lo que sostienen es que van a seguir apoyando a Ucrania, con armas también, y hablaron de la posibilidad de esta advertencia, de esta amenaza que viene por el lado de Estados Unidos, de decir que Rusia va a utilizar armas nucleares, una Rusia que dice que hay laboratorios en Ucrania y que están dispuestos a usar armas biológicas, ¿no? Estamos en ese contexto. Bueno, un Biden que respondió que si finalmente Rusia ataca con armas nucleares, ellos van a responder y van a responder a la altura, ¿no? En ese contexto estamos a un mes del inicio de la guerra en Ucrania. Datos no menores, lo que acabas de decir, Leticia, y atención con todo esto. Nos vamos a ir orbitando, por supuesto, lo que sucede en Europa.